A continuación, el doctor Daniel Sotelo, médico especialista en psiquiatría y médico de planta del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, va a hacer su aporte. Buenas tardes. La licenciada me ha dado un buen pie. Mi idea de presentación es un poco contarles cuál es el estado de situación desde la perspectiva de una persona que trabaja a diario en el Hospital Psiquiátrico Monovalente más de referencia en la ciudad, que es el Hospital Neuropsiquiátrico de Barrio Juniors. Ya el doctor hizo muy bien alusión a la ley. La ley es el final de un trabajo que llevó muchos años, desde la reapertura de democracia en el año 1983, donde han trabajado muchas personas. Por lo tanto, por supuesto que es bienvenida. La ley tiene, o la podemos considerar, o yo creo que es una plataforma de donde darle un marco legal a la política de salud mental y construir la salud mental desde la perspectiva de estos tres pilares, que son la garantía de derechos de los usuarios, como se le denomina ahora, la atención primaria de la salud y la desmanicomialización. Esos serían los tres pilares fundamentales. La garantía de derechos, que también lo dijo el doctor, ya está expresa en el artículo 1 de la ley, y no es otra cosa que el derecho de toda la población, sin ningún tipo de exclusión, a servicios de salud mental adecuados y conducidos por expertos. Y el garante de tales prestaciones no es otro que el Estado provincial. Por lo tanto, la ley de salud mental de la provincia no es una ley para minorías, sino es una ley para toda la población, que establece el derecho del acceso a la salud mental a toda la población. No es una ley para pacientes, no es una ley para discapacitados, no es una ley para estigmatizados, ni para pobres, es una ley para todos. Y el Estado se establece como garante, con lo cual habría una especie de relación contractual con el Estado, donde uno puede pedir que se cumpla el compromiso que está estipulado en la ley. ¿Qué es la atención primaria de la salud? Esto es un término muy corriente para todos los que trabajamos en salud, pero quizás las personas que no trabajan en salud no estén tan familiarizados. El artículo 25 de la ley dice: se debe adecuar la red prestacional actual, vigente, y reforzar la atención primaria de la salud mental. ¿Sí? La atención primaria de la salud y la atención primaria de la salud mental es la asistencia sanitaria esencial que debe ser sobre todo accesible a todos los individuos de una población, a todas las familias de una población. Debe ser accesible desde los costos, económicamente, debe ser accesible geográficamente, debe ser accesible organizacionalmente, burocráticamente, y debe tener lo que se conoce como integralidad, que es que esta red de atención debe resolver la mayoría de los problemas de la población. Deben estar los esfuerzos coordinados, los esfuerzos, los recursos, y tiene que haber una longitudinalidad, que es que el usuario de la red tenga acceso a un tratamiento y que el seguimiento integral e interdisciplinario sea por los mismos profesionales que lo ven habitualmente. Esto es una verdadera red de salud,
donde son fundamentales los centros comunitarios de salud para que los usuarios puedan acceder cerca de su entorno social a las prácticas que necesiten. Y por lo tanto es la contrapartida del sistema actual, que es un sistema centralizado, donde la atención se da sobre todo en los hospitales, donde existe la mayor complejidad y donde los pacientes van con mucho más dificultad. El otro pilar del que hablábamos, aparte de la atención primaria de la salud y de la garantía, de esta ley garantista, es esta palabra difícil de pronunciar, que es desmanicomialización, que no refleja en verdad el espíritu de la ley, pero que se ha instalado. Entonces muchas veces se habla de desmanicomialización y me parece que es importante hacer referencia a ella, y la ley hace referencia. La desmanicomialización está en el artículo 27 y habla de transformación de instituciones y servicios existentes. Paulatina, debe ser paulatina la transformación, eso por un lado, y por el otro crear nuevas instituciones, nuevos programas de salud, nuevas estrategias que no van a ser otra cosa que estrategias alternativas a la internación, estrategias que tengan sintonía con esta atención primaria de salud y esta salud comunitaria. Los medios enumerados en la ley son hospitales de día, centros de día, casas de medio camino, talleres protegidos, programas de rehabilitación sociolaboral, atención domiciliaria, servicios de emergencia y salud mental, centros comunitarios de atención, acompañamientos terapéuticos. Entonces, esta palabra desmanicomialización tiene o incluye estas tres formas: crear nuevas instituciones, lo que decíamos recién, y programas de salud mental, todo lo que enumeraba hace un instante, y además producir una paulatina transformación de los servicios que ya existen. Y por último, la prohibición expresa de crear nuevos manicomios o instituciones monovalentes. Entonces, la creación de nuevas instituciones y programas de salud mental debe transmitir un poco, como decía al principio, el estado actual de esta red de salud mental, en contraste o en contraposición con lo que plantea la ley. Entre las nuevas instituciones y programas que la ley plantea expresamente a los hospitales de día y los centros de día. Esto que ustedes van a ver varias veces, el cuadernillo que se llama cuadernillo prestacional del gobierno de la provincia de Córdoba, de la Dirección de Salud Mental. Allí abajo está la cita, está en papel y está en la página del gobierno, si uno quiere acceder, la encuentra. Este es el viejo Hospital San Roque, donde está el hospital de día, donde se hace promoción, prevención y psicoasistencia, donde hay tratamientos individuales, tratamientos grupales, talleres para pacientes y para la comunidad. Estas de las nuevas instituciones que propone la ley, propone instituciones como esta, solo que el hospital de día es muy previo a la ley. La ley se sancionó en el 2010, el hospital de día tiene muchos años más que la ley actual. Otra de las nuevas instituciones que deben crearse o que debieron ser creadas, de acuerdo a lo que veíamos recién en la ley, son programas artístico-culturales. En la misma página tenemos, dentro del hospital monovalente provincial, que es el hospital neuropsiquiátrico, un área de rehabilitación que se llama La Rampa, que es para pacientes internados, y otros talleres artísticos terapéuticos, que es en realidad una comunión entre el área de rehabilitación del hospital, con profesionales del hospital, y una sociedad civil que se llama Abracadabra, que fue fundada, entre otras cosas, por la dificultad para conseguir recursos por parte del Estado para sostener estos talleres. La sociedad civil data de 2006, los talleres artístico-terapéuticos, lo que nosotros llamamos área de rehabilitación del hospital, es muy anterior a esa época. O sea, de 2010 hasta ahora no hay novedades en programas de talleres protegidos. Las casas de medio camino
otro tanto. Casa de medio camino, que yo conozca, hay una que está muy cerca de la terminal. Es una casa de medio camino con 6 camas para mujeres, para una ciudad de casi 2 millones de habitantes, que también de alguna manera deriva del esfuerzo, del trabajo y de la autogestión de 2 colegas trabajadores sociales del hospital, que son la licenciada Galicia y la licenciada Rieta. Novedades en Casa de Medio Camino, desde el 2010 a esta parte no tenemos. Otra de las nuevas instituciones que plantea la ley son los programas de rehabilitación sociolaboral. Este es el centro de rehabilitación sociolaboral, que está en la esquina, en la manzana del Hospital Neuropsiquiátrico. Quien la conoce está ahí entre lo que es la Casa del Joven y el IPAD, que hace décadas que está trabajando, donde hay talleres para pacientes, una estrategia alternativa a la internación, pacientes que aprenden o reaprenden sus hábitos cotidianos y que aprenden oficios de interés social y que después a través de microemprendimientos pueden ser vendidos en la comunidad, en el Paseo de las Artes, que hacen un verdadero trabajo de rehabilitación de los pacientes, de sostenimiento de los pacientes fuera de la internación, pero es una institución independiente del hospital y es una institución muy que tiene muchos años. La ley también prevé los equipos de atención comunitarios. Los equipos de atención comunitarios son 18, son estos que están indicados aquí. Algunos de ellos funcionan, otros de ellos no funcionan porque se han ido el psicólogo, el psiquiatra, y por supuesto que cuando sucede eso la referencia es el hospital monovalente. ¿Sí? Un paciente va al equipo de atención comunitaria y no encuentra el profesional, le dicen vaya al neuro. ¿Sí? Es así de simple. Otra de las nuevas instituciones y programas que la ley propone son servicios de emergencia salud mental, acompañamiento terapéutico, atención domiciliaria. En verdad, no hay desde el Estado ningún servicio que preste estas cosas a la población. Hay un servicio de seguimiento del hospital para los pacientes del hospital, realizado también con recursos del hospital neuropsiquiátrico, con profesionales del hospital neuropsiquiátrico, y que bueno, hacen visitas domiciliarias, también se trabaja para que los pacientes no se internen o la internación sea más breve, o se pueda lograr la externación de un paciente que está costando que sea externado. Acompañamiento terapéutico del Estado no hay. El otro día estuvo el director de salud mental y él hablaba de la dificultad en el marco, sería contractual, de un acompañamiento terapéutico, porque no son médicos, no son trabajadores sociales, no son psicólogos. No obstante, existen acompañantes terapéuticos y operadores terapéuticos, por ejemplo de Santa Fe, que hacen un trabajo muy importante. Y lo otro, lo más parecido a un servicio de emergencia, es el servicio de atención prejudicial, que verdaderamente no es un servicio de emergencia, sino que es un servicio para pacientes en estado de crisis, que están en sus domicilios, pero que media entre lo que es la órbita de salud y la órbita de justicia. Además, se pone en marcha a través de una asesoría letrada. El familiar, la persona que está preocupada por el estado de una persona, tiene que llamar al tribunal primero, y en ese caso se va a avisar al paciente a la casa y se lo lleva al hospital, o se hace una intervención desde la salud, evitando que el paciente se judicialice. A través de este servicio se ha dejado de judicializar mucho a los pacientes, que es un problema muy serio que tenemos, pero está absolutamente abarrotado. Hay una larguísima lista de espera y no da. Además de las nuevas instituciones, en la desmanicomialización está la transformación de las instituciones y servicios de salud mental que ya existen.
Esto sería propiamente la desmanicomalización. Los hospitales generales, ¿qué pasa con los hospitales generales? Los hospitales generales, según la ley, artículo 28, deben admitir personas con padecimiento mental en crisis por periodos breves. O sea, habla de una internación breve para pacientes que tienen crisis psiquiátricas. Después debe ser evaluado por el equipo de salud mental de ese hospital, y el equipo de salud mental debe decidir o no si el paciente se va de alta o sigue internado. Y dice que la dirección de cada hospital tiene que garantizar la presencia de camas en el hospital para pacientes psiquiátricos. Este es un relevamiento casero sobre los servicios de salud mental en los hospitales generales en la ciudad de Córdoba. En el 2010, que fue cuando se sancionó la ley, y en la actualidad, el hospital de Córdoba tenía 0 camas y tiene 0 camas. El hospital San Roque tenía 0 camas para psiquiatría y para salud mental y tiene 0 camas. El hospital Tránsito Cáceres de Allende tiene 0 camas y tenía 0 camas y tiene 0 camas. El hospital Tránsito Cáceres de Allende hace ya bastante tiempo que no tiene ni siquiera psiquiatra, ¿sí? El hospital Misericordia tenía 0 camas, sigue teniendo 0 camas, y el Rawson pasa lo mismo, y pasa algo muy particular con el hospital Florencio Díaz, que lo habrán visto en los diarios. Es un hospital nuevo, pensado como un pequeño hospital polivalente, donde están todas las especialidades, y a partir del suceso del incendio del Instituto Provincial de Paralismo de la Adicción, se derivaron de un día para el otro 16 pacientes, se abrieron 16 camas para psiquiatría, en principio tratados por los médicos clínicos y por los enfermeros que estaban en el hospital, y después se nombraron un par de profesionales. El hospital Florencio Díaz no fue pensado hace un año, cuando se inauguró, como un hospital psiquiátrico, ni fue pensado como una maternidad, como se está proponiendo ahora, sino como un hospital polivalente. Y tienen las camas de psiquiatría por, digamos, por un hecho... Sí, es de cocina cedil, esto, ¿sí? Aparte de esto, habla de los tiempos y de las prioridades, que un poco es lo que hablaba el doctor al principio. Esto es del 15 de junio, por tanto es exactamente 2 meses. El IPAD tendrá internado hasta la próxima semana. Decía el diario, pasaron 2 meses y todos los pacientes del IPAD están fuera del IPAD, porque el IPAD no funciona como internado, de los cuales 20 están en el hospital neuropsiquiátrico, ¿sí? Otros 10, 15 están en Santa María, en Oliva, 16 en el hospital Florencio Díaz, y no hay miras, por lo menos no parece que la obra avance muy rápido. Entonces, el hospital neuropsiquiátrico, que es el hospital monovalente de la provincia, es lo más parecido a lo que sería un manicomio, contaba con 80 camas para pacientes con patologías psiquiátricas agudas, y verdaderamente quienes trabajamos allí lo que queremos es que el paciente, si se interna, se externe lo más rápido posible, no prolongar las internaciones. Por lo tanto, se trabaja en el mismo sentido que la ley propone, desde antes de la ley y desde la ley. Toda la internación es un recurso terapéutico de excepción y debe ser una internación breve. Será solo una etapa y una modalidad en un proceso continuo de tratamiento que tiene que ver con los preceptos de la atención primaria, que hablábamos al principio de hacer un seguimiento longitudinal de los casos. ¿Sí? Y esto me pareció muy ilustrativo. Esto es del Tratado de Psiquiatría, que dice que la duración de la internación es directamente proporcional o inversamente proporcional a los recursos en la comunidad. Si tenemos internaciones largas, es porque en la comunidad no hay recursos para sostener al paciente. Además, en el manicomio, ¿sí?, hay un enfoque interdisciplinario, ¿sí? Trabajamos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros. Además, hay consultorio externo. La internación es una pequeña parte de lo que se hace habitualmente en el hospital neuropsiquiátrico, y hay cerca de 2000 consultas mensuales entre solamente psiquiatría y psicología, y habría que agregarlo en el consultorio de servicio social. Hay guardia de 24
eso los pacientes, entre otras cosas, van al hospital, o por eso los profesionales, entre otras cosas, derivan a los pacientes o mandan a los pacientes al hospital. Los pacientes sin cobertura social, los pacientes con cobertura social, los pacientes con prepaga, los pacientes de consultorios particulares van al hospital y el hospital se los atiende. Después habrá que decir cómo, pero encuentran un lugar donde reciben asistencia. Y en este momento, lo que a mí me preocupa y a mis compañeros y colegas es que hay una demanda creciente de atención en el hospital con recursos humanos, operativos, decrecientes. Cada vez atendemos más y cada vez somos menos. No se reemplazan las licencias prolongadas, los traslados de los cargos, los ascensos para construcción, los residentes que hacen un trabajo muy importante se redistribuyen y se sacan del monovalente. Hay una escasez de recursos de enfermería, puede haber o suele haber 2 enfermeros para 80 pacientes, ¿sí? O 3 o 4, no más que eso, en el internado. Desde el hospital monovalente se sostienen las estrategias alternativas de la internación por parte del personal, porque el personal tiene ganas de hacerlo, ¿sí? Porque no es su función, porque además de hacer consultorio, hacer internados y hacer lo que tienen que hacer, además hacen talleres, además colaboran con la ley de rehabilitación. No es una indicación del Estado. Además es una entidad formadora de recursos humanos especializados, está reconocida por el Consejo de Médicos, hay posgrados, hay pasantías, hay prácticas preprofesionales, etc. Y esto es lo que, bueno, esto por ahí es medio tortuoso, pero esto es la residencia y me parece que esto es muy sintomático de lo que se está haciendo en la actualidad. Estos son los cargos que se asignaban a los residentes, que son las personas en formación. Se asignaban en 2008 14 cargos, 14, y este año vuelve o ha vuelto lo que se llama residencia interdisciplinaria y salud mental, que por supuesto que es bienvenida. Antes los cargos eran solamente para médicos, pero ustedes ven cómo se asignan los cargos, cómo se asignaban en el 2010 y cómo se asignan hoy para el hospital monovalente. En el 2010 se asignaron 6 cargos de psiquiatría para el hospital neuropsiquiátrico y hoy 0. Y pasa lo mismo con Oliva y pasa lo mismo con Santa María. El tema, que más allá de que sea razonable que los recursos se formen no solo en el hospital monovalente, es que los recursos van a los hospitales generales, por ejemplo a Belville, por ejemplo a San Francisco, y en San Francisco no hay una red de formación, no hay personas encargadas de dar clase, y entonces los cargos se pierden, ¿sí? Lo que ha pasado este año es que se han llamado a 4 médicos, de los cuales 2 ya renunciaron, después se volvió a llamar y los cargos quedaron vacantes, y la escuela de especialistas ya no permite que a esta altura de año se llamen a nuevos cargos, por lo tanto se han perdido sus cargos. En definitiva, la descentralización o la desmanicomialización propuesta termina funcionando en la práctica, en el mundo real, de esta forma, ¿sí? Los pacientes en estado de crisis psiquiátricas habituales, que nosotros atendemos, se siguen atendiendo en el monovalente. Los pacientes adictos que no se atienden en el IPAD porque se incendió y porque no se reacondiciona, se internan en el neuro, en el piso se internan porque ya no hay camas. Los pacientes que los hospitales generales evalúan como complicados o como psiquiátricos, como con patología aguda, se derivan del hospital neuropsiquiátrico porque no tienen todavía recursos para hacer internaciones breves en el hospital. Los centros de atención comunitaria lo mismo. La salud mental infanto-juvenil es un problema muy grave que tenemos porque hay una institución que se dedica a la salud mental infanto-juvenil, pero tiene horario comercial. O sea que si un joven de 15 años tiene una crisis a las 11 de la noche, se atiende en el hospital neuropsiquiátrico. Si la tiene un domingo, se atiende en el hospital neuropsiquiátrico. Si la tiene un feriado, se atiende en el hospital neuropsiquiátrico. Violencia familiar no tiene psiquiatras. Entonces las pacientes hacen su tratamiento hasta que hay alguna cuestión psiquiátrica y terminan en el monovalente, cuando hay una cuestión psiquiátrica, al menos que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia también hacen pericias, y sobre todo
atendemos a los pacientes no atendidos por los nuevos dispositivos no creados. Esto parece una locura, pero en realidad, si hubiera una red, si tuviera la red que describe la ley, no deberíamos atender muchos pacientes de lo que estamos atendiendo en la actualidad. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Me parece que el tema es súper complejo como para reducirlo a una o dos factores, pero uno puede ser esto. La ley prevé la asignación de recursos para que la ley pueda ser puesta en marcha. Los servicios locales, descentralizados, los que ya hemos descrito mucho, tienen que ser subsidiados, tienen que ser, el gobierno tiene que mandarles plata, digamos. Según la Organización Mundial de la Salud, lo que debe destinarse a salud mental en el presupuesto es el 10%, ¿sí? Y este es el presupuesto de salud mental de la provincia en los últimos 4 años. Ha sido decreciente, cuando debiera, lógicamente, ser creciente, ¿no? Ha habido apenas un pequeñísimo aumento del presupuesto en el 2012, que es inferior al presupuesto general de salud. El presupuesto de salud aumentó en general en este año, pero el presupuesto de salud mental aumentó menos en relación al presupuesto de salud. ¿Sí? Y esto es también de estadísticas estadounidenses, que es, en resumen dice que lo mejor que puede pasar a un paciente psiquiátrico es tener familia. Los más afortunados están con su familia, o su familia se encarga de ellos. El 33 al 50% de los estadounidenses sin hogar son, según esta estadística, pacientes psiquiátricos, pacientes con esquizofrenia, los homeless, como le llaman ellos. Y esa es una estadística que por ahí no nos importa porque es de Estados Unidos, pero esto, según los dichos del director de salud mental anterior, es lo que sucede en Córdoba. El 43% de los pacientes internos no tienen familia. Para ir terminando, la ley está sancionada pero no reglamentada, quizás por eso, yo ingenuamente pienso que es por eso que no está en marcha. Todas las estrategias de tratamiento alternativas y no alternativas a la internación son previas a la ley. Todas. No hay ninguna novedad en cuanto a estrategias alternativas a la internación. Casi todas, acá dudé, yo digo pongo todas y por ahí me equivoco, dejo alguien fuera, pero todas o casi todas las alternativas a la internación tienen vínculo con el hospital monovalente. Bueno, paradójicamente, el hospital monovalente aumenta la asistencia mientras decrecen los recursos, como lo vimos recién. A pesar de la crisis, no se otorgaron aumentos en el presupuesto para salud mental, no se han acondicionado los servicios de salud mental de los hospitales generales para hacer internaciones breves, ni para atender a los pacientes descentralizadamente y como indica la atención primaria de la salud. No hay cambio en la red de atención de los centros periféricos, los equipos de atención comunitaria tampoco tienen más profesionales de salud mental para atender a los pacientes, por lo tanto la red no funciona, no se observan convenios con municipios. La ley indica que los municipios tienen que atender a los pacientes y el gobierno debe financiarlo, porque tampoco se está haciendo. Y como para cerrar la idea que a mí me gustaría transmitir es esto, que la ley de salud mental es mucho más que la desmanicomialización, que quiere decir etimológicamente cerrar el manicomio o refuncionalizar el manicomio. Y la desmanicomialización es mucho más que el cierre o la refuncionalización del monovalente. Y lo que vemos, o lo que yo veo en la actualidad, es solo eso. Es la quita de recursos, el desguace del hospital monovalente, sin la conveniente preparación de la comunidad para recibir a los pacientes. Sí, la última. La adecuación del monovalente no debiera ser la primera acción puesta en marcha, sino que debiera ser la última. Una vez que la red prestacional esté constituida, que los centros de atención comunitaria y los hospitales generales estén plagados de profesionales de salud mental, vemos cómo se derivan estos pacientes que de otra manera muchos van a terminar en la calle. Y la pregunta, por ahí la hizo
el doctor. La ley es una ley garantista y garantiza el acceso a la salud mental de toda la población, y lo que yo me pregunto es qué pasa con aquellos pacientes que ya están en el sistema. ¿Sí? Muchos de estos pacientes en estas condiciones no van a tener a dónde ir. Bueno, eso es todo. Bueno, a continuación, y último expositor, el licenciado Gastón Zoroastro, diplomado en Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, profesor universitario, investigador en salud mental en la Universidad Nacional de Córdoba y en la provincia, en el gobierno de la provincia, con la administración pública provincial. Buenas noches. Quisiera que mi exposición cumpliera con los objetivos de este coloquio, así que en principio me propongo ser lo más breve posible y sí comentar algunas de las cosas que ya se comentaron para que luego anime a ustedes a participar, porque al ser un coloquio la dimensión del diálogo no debe estar ausente, sino ya a esta altura ya deben estar cansados de escuchar discursos, como es lógico. Es un honor primero estar con las personas que estoy, sobre todo quiero destacar algo porque no sé si él lo va a decir. El primer ministro de Salud que aplicó estos conceptos en Córdoba está aquí acompañándonos, es el doctor Abelardo Raad. También quiero nombrar al psiquiatra que fue su mano derecha en esta reforma, empezando por el neuropsiquiátrico y creando las redes comunitarias, que fue el doctor Fernando Bringas Aguiar. Así que como ustedes ven, ya tiene su tiempo, pero no es de la apertura de la democracia, doctor. Es bastante antigua la cosa, mucho más antigua. Incluso no siempre la locura ocupó el mismo lugar, así que sin pretender, por supuesto, discrepar con el doctor Gentile, le quiero mostrar que yo he enseñado en la universidad durante todos estos años un libro que dice así, y en la Nacional: y así como la muerte ha sido santificada por la muerte de Cristo, la locura con todo lo que tiene de más bestial lo ha sido también. El 29 de marzo de 1654, San Vicente de Paul anunciaba a Jean Barrault, que era un congregacionista, que su hermano acababa de ser internado como demente sans la sœur. Es preciso honrar a nuestro Señor en el estado en que se encontraba cuando quisieron atarlo, diciendo «Noniam in frenesim versus est», para santificar este estado en aquellos a quienes su divina providencia a él ha entregado. El que ha escrito esto es la historia de la locura en la época clásica, es un marxista ateo, Michel Foucault. No siempre la locura ocupó el mismo lugar. Y si bien yo he colaborado con otros gobiernos como el de Misiones en transformar lo que era un viejo leprosario, Bariña, en un nuevo hospital psiquiátrico, Ramón Carrillo, sé por Foucault, que no es un historiador, es un hombre de letras, pero que ha exhumado documentos muy valiosos, como las letras de Cachet, que vendrían a ser las actuales derivaciones. Es interesante conocer que al lugar de la lepra, que fue el primer lugar de segregación pública de los enfermos en la antigua Palestina, milenaria Grecia, etc., no le siguieron los locos en la internación de segregación social, le siguieron las enfermedades de transmisión sexual. Y recién cayeron los locos, pero no siempre ocuparon ese lugar. Tal es así que para el monje que acabamos de mencionar era un estado de gracia. Y está toda la institución de la estultífera nave, la nave de los locos, la cual tenemos una excelente película argentina. El intento de armar un shopping arriba de un cementerio mapuche, hecho con artistas argentinos.
pero que reproduce el mito de la nave fructífera donde eran embarcados tanto los presos como los locos y con un mínimo de provisiones eran arrojados al mar. Y si volvían, eran favorecidos de los dioses y trabajaban en la corte. Esto es muy interesante, porque estas son instituciones que muestran que hay otro tratamiento de la locura en la sociedad. Y realmente mi gran preocupación es qué lugar le vamos a dar a la locura en nuestra sociedad. Yo creo que levantando un poquito la mirada a nuestros hermanos vecinos, de las cuales podemos sacar algunas cuestiones interesantes, hay que mirar a Brasil. Pero antes de eso, y justamente en relación a lo que el propio doctor Gentile mencionaba, Córdoba en algún sentido sigue siendo una isla, porque hoy en página 12, jueves 16 de agosto, hay 2 artículos sobre la salud mental. Uno que se llama Desde el alma y la vida, y que está promovido por la Asamblea Permanente de Usuarios de los Servicios de Salud Mental, APUSAM, que son familiares y propios usuarios del sistema de salud mental, y que ha ocupado un rol que ha ocupado acá en Córdoba la Mesa Permanente de Trabajo en Derechos Humanos y Salud, que ha sido mencionada y que está dignamente representada en la mesa. Y acá hay un informe del último documento del CELS sobre la salud mental en la Argentina. Nadie puede discutir la seriedad de esta organización. Y ellos hablan de que persisten graves violaciones a los derechos. Se hicieron famosos por su informe completo sobre los bloqueos del país llamado Vidas Arrasadas, editada en 2008, el CELS. Pero yo quiero decirles que, como suelo empezar mi clase de psiquiatría, la idea que nosotros tenemos muchas veces de la locura no es la adecuada, porque todo nuestro sistema democrático está fundado en el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Y los franceses en el año 91 hicieron un coloquio en París. ¿Quién podría discutirles? Es un héroe nacional. Ellos fijaron que él padeció de paranoia en su infancia y en su juventud, y que el contrato social, que es la creencia básica de nuestro sistema democrático, es el producto de una estabilización eficiente de una psicosis paranoica que tenía el señor Jean-Jacques Rousseau. Así que no hay que pensar que siempre la locura es marginal. Algunas veces nos gobiernan, porque las ideas de los locos son descartables, porque algunas de ellas son genialidades. Eso no implica hacer de la locura un estado romántico, porque el paciente sufre, y sufre su entorno también. Las cifras de la locura en Córdoba, el único estudio epidemiológico que se hizo en el año 1995, gracias al doctor Jorge Rafael Pérez, decano de Ciencias Químicas, y que avaló el doctor Raal, da una cifra un poco diferente en cuanto a la psicosis en Córdoba. 3 a 4% de la población general, con impacto en 8 a 12% conforme al núcleo familiar. Así que no es una patología para ser tomada en cuenta inadecuadamente. La ley fija, y muchos lo desconocen, que después de 3 años debe absorber el 10% del presupuesto total de salud. A la altura que vamos, en vez de progresar, como lo ha hecho ver muy bien el doctor, estamos retrocediendo. Por eso quizás el punto más grave sea el de la reglamentación de la ley, tanto de la nacional como de la provincial. Y aclaro que la provincial está buena, aunque aquí hay un cierto acuerdo en la mesa, porque lo hemos estado conversando, que evidentemente la nacional avanza sobre aspectos que no puede avanzar la provincial, como es la modificación del Código Civil, ya que desaparece la categoría de insano, ya fue explicado, como un estado indeterminado y no revisable, y también, lógicamente, desaparece la figura del curador, que es el que se haría cargo de todos los derechos civiles que perdería el declarado insano. Ahora, quiero darles una buena noticia. De los 3 dictámenes que hay en el país, el más completo, que aplica las 2 leyes, es la elaboración minuciosa y cuidadosa del Juzgado Civil Comercial 24, denominación de nuestra ciudad. Es un fallo que ha salido en octubre del año pasado,
Y la ley provincial es importante, pero en muchas provincias no ha salido porque la ley nacional tiene un carácter legislativo que la hace obligatoria en las provincias. Entonces me pareció muy buen criterio haber tomado la nacional por el doctor, y el doctor que se ha referido mucho mejor a la provincial. Ahora, yo quisiera terminar mi alocución haciendo notar algo. En coincidencia también con el doctor Valdés. ¿Sabe que quizás lo más viejo que hay en el mundo pertenece al presidente de la Corte Suprema de Dresde, Alemania, año 1900, haciendo la defensa de su propio caso? Él titula parte de su recurso jurídico: ¿bajo qué condiciones una persona juzgada como enfermo mental puede ser confinada contra su expresa voluntad en un hospicio? Daniel Paul Schreber. Se le fue repuesto parcialmente ese cargo hasta que él mismo se retiró y se volvió a internar. Un hombre de leyes, sin duda, un hombre eminente en la Europa. Así que si desde 1900 ya tenemos antecedentes, podríamos mencionar a Artaud, con carta a los directores de hospicios de locos. ¿Quién no habrá leído como joven ese manifiesto de Artaud? Pero quizás aún en el propio folclore de nuestra juventud, la canción de Pastorales del Hospicio, la canción de Confesiones de Invierno de Sui Generis, que muestran justamente que hay una idea de lo que pasa con la internación. Yo voy a terminar solamente diciendo que el antecedente histórico de reforma legal más importante fue en Italia Franco Basaglia y su texto Los Crímenes de la Paz. Pero justamente hubo dos leyes de Basaglia. La primera fue la cerrar los hospicios, y por eso se llama tristemente de manicomialización. La ley es la transformación de todos los servicios, creando redes comunitarias de salud mental para que la familia y la sociedad se hagan cargo de la locura con los auxilios debidos y pertinentes del Estado. Esa es la idea correcta de una ley de transformación de un sistema de salud pública, y no la de disminuir cama caliente o costos, como ha sido en general la tónica de nuestros gobiernos, que no deja de ser un gran negocio para las empresas privadas de medicina. Si algo se deteriora en el sistema público, algún nuevo negocio se abre en el sistema privado de atención médica. Yo quiero terminar diciendo que esta ley tiene como gran reserva, porque algunos hablan, como muy bien lo dijo el doctor, y estamos todos de acuerdo, que hay antecedentes muy anteriores a la ley. Rara vez las leyes anteceden a la historia. Las leyes en general sancionan lo que ya la historia ha consagrado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque algunas veces se sancionan cosas que la historia no ha consagrado felizmente. Pero en este caso el mejor argumento para tomar en cuenta la seriedad de esta ley es que esta ley corresponde a los últimos avances de la ciencia psiquiátrica y psicológica. ¿Y cuáles son esos tres avances? Y con esto termino para ser coherente, para dar lugar a los intercambios. Primero, que la internación no es parte de ningún sistema de tratamiento, no pertenece a la medicina en evidencia y no está en ninguna guía ni pauta de tratamiento ninguno en el mundo. Al contrario, la internación lo que produce es iatrogenia negativa y la pérdida de los vínculos sociales. He trabajado 10 años en la colonia de Oliva y sé que la mitad son parias sociales que hicieron carrera de locos para poder tener un techo y una comida. Entonces el problema, como lo dice muy bien el doctor, es qué hacemos con los que están ya dentro del sistema, que para colmo no son ni enfermos mentales, son parias sociales, por lo menos la mitad de ellos, en el gran internadero que es Oliva, mucho más grande que el psiquiátrico. Hay 1.150 pacientes en este momento. Ahora, por otro lado, lo que ha sido refutado por la ciencia sociológica es el concepto de peligrosidad potencial. Para ningún ser humano este criterio es válido. Nadie puede anticipar lo que otro va a hacer dado una determinada circunstancia o un determinado tiempo.
excepto que ya se haya comportado violentamente. Por eso esto de peligrosidad potencial ha sido reemplazado por riesgo eminente probado. Pero esto vale para cualquier persona. No hay ninguna relación en la enfermedad desde el punto de vista de su historia natural que pruebe que un alienado, como se decía hace 2 siglos, sea más peligroso que cualquiera de nosotros. Y si no, yo le daría una estadística de Oliva, donde la mayoría de los profesionales fuimos atacados por los enfermos y defendidos por los enfermeros, pero en un mismo año nos pasó 3 veces eso en la calle de Córdoba y no en Oliva. Y en Oliva, como estamos organizados, no hay lesiones. Así que para que usted se dé cuenta, no quiero decir con esto que sean menos violentos, quiero decir que la violencia depende de muchos otros factores y no estrictamente en forma indisociable de la locura. Y tercero, que es lo más quizás difícil de entender para muchos, es que la pérdida de los derechos civiles nada tiene que ver con la enfermedad mental. Siempre se aduce que es el deterioro cognitivo. Pero el deterioro cognitivo, que es la falta de conciencia de los actos, nos ocurre a nosotros muchas veces sin llegar a estos estados de enfermedad. Una bebida alcohólica, una droga, un estado febril, un estado de deshidratación, puede hacer que cualquiera, un ayuno prolongado, una anorexia, puede hacer que cualquiera de nosotros delire y haga actos sin conciencia. Por lo tanto, se ha dado una paradoja extraordinaria, que no tiene más razón el señor Michel Foucault, porque Foucault decía que a cambio de no ser dueño de nada, uno puede hacer y decir cualquier cosa, referido a los logros. Es lo que Michel Foucault llamó la doble enajenación. Ustedes saben que ahora, las personas que tienen padecimientos psiquiátricos son absolutamente dueños como sujetos de todos sus actos, son responsables también penalmente de ellos. Claro que hay sus atenuantes, indudablemente, como que cualquier persona puede pasar por un estado de locura transitoria, y en ese sentido los criterios de imputabilidad, no es mi capítulo, seguro que es el del señor juez, van variando, pero lo interesante es que no se certifica más un estado indefinido que sea prolongado durante el tiempo y no revisado nunca, sino solamente estado, y en base al estado se limitan las funciones del paciente. Así que quiero dejar acá para a lo mejor intervenir mejor después en el coloquio.